Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene usted el uso de la palabra, senador David Monreal. Con el permiso, presidente. La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la realidad nacional. La falta de oportunidades laborales es una problemática enraizada en el país. La sociedad carece de lo indispensable: un trabajo que logre el desenvolvimiento del ser humano dentro de un marco de dignidad y libertad. En cada campaña presidencial, la promesa es la misma: la generación de empleo. Sin embargo, pese a los dos últimos sexenios en el que hubo alternancia política, los mexicanos no lograron colocarse en un empleo formal, de acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El déficit de empleo se arrastra desde hace más de 14 años. Por su parte, en la actual administración federal, la tasa de desempleo no ha tenido variación significativa en los últimos 3 años. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aseveran que esta se ha situado entre el 4.9 y 4.7, lo que significa que en realidad la reciente administración no se ha enfocado en redimir y resolver este problema que aqueja día con día a miles de mexicanos. Ante esta situación, en el Pacto por México se estableció la creación de un seguro de desempleo. Esto con la finalidad de brindar un apoyo monetario o en especie al trabajador que pierda su empleo, para que pueda buscar trabajo al tiempo que proteja su economía familiar. Así, el 18 de septiembre del 2013, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la reforma sendaria, en la que comprendió reformas en materia de política social, entre ellas la inclusión del seguro de desempleo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante señalar que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social a fin de incluir el seguro de desempleo. No consideró necesario incluirlo en la Constitución Federal, pero sí en una ley secundaria. En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objetivo enriquecer el sistema del seguro de desempleo planteado, pero en beneficio a las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Para comenzar, el seguro de desempleo de la minuta de la Cámara de Diputados no hace distinción entre hombres y mujeres, cuando la estadística reciente sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo muestran de manera cruda la situación claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en México. De acuerdo al panorama laboral del 2014, realizado por la Organización Internacional del Trabajo, en algunos países de América Latina, incluyendo nuestro país, la magnitud de las brechas en el desempleo para mujeres sigue siendo muy significativa. La tasa de desempleo en las mujeres es 30% más alta que la de los hombres, y la tasa de participación es un 30% más baja. En México, el desempleo afecta considerablemente a las mujeres, y peor aún cuando son madres, debido a que existe un problema de equidad de género que todavía no se ha logrado superar. Muchas empresas siguen prefiriendo hombres
en posiciones profesionales. Sin embargo, según especialistas, está comprobado que las mujeres pueden arreglar el problema administrativo de su tiempo, de su espacio, de su familia, por lo que tienen la capacidad para ocupar estas posiciones. Por género, la tasa de desocupación en abril del presente año fue muy desigual. Mientras que el desempleo masculino se ubicó en 4.08 de la población económicamente activa, el desempleo femenino creció al 4.51% de las tasas más altas desde noviembre del año pasado. Asimismo, 49.89 de las mujeres desempleadas tiene un nivel de instrucción académico medio superior o superior, mientras que los hombres desocupados con alta preparación representan el 37% del total. Otra problemática a la que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral son los bajos salarios y las horas de trabajo menos remunerado. En México, 4 de cada 10 trabajadores son mujeres, pero con un salario menor al del hombre. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el estado de Zacatecas, en el segundo trimestre del 2015, de un total de 606,776 personas ocupadas laboralmente, el 34.6 fueron mujeres, es decir, 209,945, y de las cuales 33,824 no recibió ningún tipo de ingreso por su trabajo o remuneración, y 49,349 recibieron menos de un salario mínimo. Lo anterior es preocupante debido a que generalmente estas mujeres combinan el trabajo con la obligación de llevar el sustento para sus hijos y al mismo tiempo asegurarse de que ellos tengan un sano desarrollo. Asimismo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México informa que el género femenino es el que más sufre de discriminación laboral. Tan solo en el Distrito Federal, en los últimos 2 años, 160 mujeres han sido víctimas de discriminación laboral por estar embarazadas o exigir sus derechos de protección a la maternidad. Lo anterior muestra cómo el desempleo, los bajos salarios y la discriminación laboral son los principales factores que enfrentan las mujeres mexicanas para poder desarrollarse laboralmente. Sin embargo, el problema mayor se presenta cuando éstas pierden su empleo. Hoy en día, las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral por distintas razones, generalmente por el desarrollo profesional o porque son responsables del sostenimiento de su hogar o de su familia. Esto ha traído consigo un notable desajuste social, pues las oportunidades y condiciones de trabajo no son las mismas para la mujer y para el hombre. Esta diferencia se ha convertido en un trato abiertamente discriminatorio para las mujeres que atraviesan por la maternidad o son madres solteras, pues como se mencionó anteriormente, se cree que por su rol de madres no pueden desarrollarse plenamente en lo laboral. Es posible afirmar que la realidad superó al sistema jurídico vigente. Actualmente, en la legislación mexicana no existe un seguro especial para las mujeres jefas de familia que las proteja cuando pierdan su empleo. Es importante mencionar que existe un seguro de desempleo, el del Distrito Federal. El segundo, propuesto por el gobierno federal, está por aprobarse en el Senado de la República. El primero contempla dicho seguro para mujeres que sufren discriminación laboral. Por su parte, el segundo, que se tiene contemplada, entra hasta en vigor en el 2016 y no hace ninguna mención sobre el despido y desempleo de la mujer. Por lo anteriormente expuesto, es urgente
que se legisle para otorgar un seguro de desempleo a las mujeres, el que garantice su desarrollo y bienestar, el de ellas y de sus familias, asegurando la protección a las trabajadoras que hayan perdido su empleo y crear las condiciones para su reincorporación en el trabajo. Por ello, se propone modificar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que el seguro de desempleo sea un derecho para las madres solteras o en estado de embarazo. Como requisitos, las mujeres deberán de haber cotizado al menos 6 meses a partir de su afiliación desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación y haber permanecido en condiciones de desempleo al menos 45 días naturales. Con lo anterior, se esperan beneficios económicos para las mujeres y sus familias. Además, se logrará disminuir los altos índices de discriminación hacia ellas. Por ejemplo, termino, señor presidente. Gracias, senador. Las trabajadoras despedidas injustificadamente por estar embarazadas ahora tendrán la seguridad y la certeza de que el Estado les otorgará el seguro de desempleo en lo que consiguen otro trabajo. No es suficiente decretar la igualdad de género en la ley, sino en la realidad. Y para obtener resultados, esto debe traducirse en oportunidades reales. Si bien no se ha logrado generar empleos para madres solteras y mujeres embarazadas, entonces el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas y programas que protejan a las mujeres en esta condición. Es cuanto, señor presidente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Primera.